Bienvenidos a Color al Aire, tu punto de encuentro con la innovación, liderazgo y sustentabilidad. Conoce de voz de expertos las últimas tendencias en el sector industrial de Latinoamérica y el mundo. Color al Aire es presentado por PPG, líder mundial en pinturas, recubrimientos y materiales especializados. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Color al Aire. El día de hoy vamos a hablar sobre la evolución de la tecnología en las pinturas y en color, y para eso tenemos un invitado muy especial. El día de hoy nos acompaña Sergio Villegas, Sergio que tiene más de 35 años de experiencia en tecnologías de color y es nuestro especialista en PPG. Sergio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Natalie, muchas gracias. Feliz de estar aquí en este espacio que ofrece PPG a nuestros clientes. Ideal esta iniciativa. Me Qué encanta. rico que nos estés acompañando. Vamos a empezar a hablar un poco sobre cómo ha sido esa evolución de la tecnología de las pinturas a lo largo de los años. Bueno, Natalie, esto ha sido algo exponencial realmente. La tecnología en las pinturas ha llevado una evolución astronómica desde el inicio del automóvil. Te quiero contar que el primer automóvil fue ensamblado en 1886, patentado por Carl Benz, Wow. y era una especie de triciclo de 3 ruedas, y era obviamente motor a gasolina. Y desde ese inicio, hace ya 39 años, desde ese inicio se ve la necesidad de proteger la carrocería, de generar color que fuera atractivo y no solamente pues que rodara y impulsado por gasolina. Desde esa época vimos que los recubrimientos se convirtieron en una necesidad no solamente de estética, sino también para proteger un poquito la estructura de los vehículos. Sí, Natalie, exactamente. A ver, te cuento. Entonces, como dato histórico, 1886. Y PPG es fundada en 1883. 3 años después de ser fundado PPG, que nace como fabricante de vidrios, Wow. se lanza el primer automóvil. Y a 1900, PPG ya era el segundo productor más grande en Estados Unidos. De pinturas. De pintura, obviamente. A hoy, 2025, somos el líder mundial fabricante de recubrimientos a nivel de todos los espacios de la industria, incluida la automotriz, ¿Cómo obviamente. eran en esa época las pinturas? Bueno, a ver, vamos a empezar. Este primer vehículo era pintado literalmente a mano. Y las pinturas que se empleaban eran a base de aceite de linaza. Se conocen como pinturas a base de aceite. O sea, cuando me estás diciendo que eran pintados a mano, era pintado a brocha. Brocha, Wow. imagínate. ¿Por qué? Porque era la técnica y la tecnología más conocida en ese momento, y era porque se empleaba para pintar los carruajes que eran alados por caballos. Entonces era la pintura pues, que en ese momento predominaba. El problema era con estas pinturas a base de aceite, de linaza, obviamente, que era muy lento el proceso y el proceso se demoraba casi 40 días. Para Adicional, que era muy lento lograr el un secado. carro pintado se tomaban 40 días. Un carro pintado se lograba en 40 días. No es hasta 1908 aproximadamente que se empieza como a ver esa evolución de la parte automotriz. Ya PPG participaba como fabricante de pinturas, y es con el lanzamiento que realiza Henry Ford de su modelo T. ¿Qué Aunque pasó en ese momento? en ese momento este tipo de modelos era pintado con este tipo de pintura de aceite de linaza, y las pinturas que se empleaban solamente eran de color negro. Se decía que el color era muy popular, pues obviamente porque se pintaba en este modelo que se empezó a comercializar por Henry Ford, el modelo T, pero básicamente era porque con el pigmento negro se lograba mejor secado y Ok. mejor desempeño en la pintura. No era por preferencia Imagínate del que color, sino por facilidad en la aplicación. por facilidad de secado más bien. Ok. Y pues recuerda que se demoran casi 40 días en obtener un modelo listo para entregar. Le hacen una pregunta curiosa, un dato curioso a Henry Ford en ese momento, y le dicen que de qué color quisiera que su modelo T, que se está volviendo tan popular, fuera pintado.
qué color le llamaba a él la atención. Y voltea y dice, cualquier color, siempre y cuando fuera negro. sea, Entonces, imagínate, se popularizó de tal manera el negro, pero finalmente era porque el pigmento ayudaba a que se mejorara un poco el secado. Sin embargo, esta evolución automotriz obviamente lleva a que se veía pues, que esta pintura de aceite de linaza no era resistente. Lo que dijiste al inicio, aparte del color, necesitamos también como empezar a proteger la carrocería, adicional a que empieza a haber una evolución. Ya la madera pasa a un segundo plano y ya hay más participación de partes metálicas, de partes de piezas de metales ferrosos, en cierta manera. Y hay una evolución. Entre los años 20 y 30 pasamos a pinturas a nitrocelulósicas. Entonces hay un avance impresionante y exponencial. Ya los vehículos que se demoraban 40 días en estar listos para entregar finalmente pasaban a 7 días. wow. ¿Qué era lo que pasaba? Con ese cambio, te hago una preguntita, con ese cambio en la tecnología que pasamos de aceites a nitrocelulosas, también hubo una evolución en la forma de aplicar las pinturas. Tal cual. O sea, ya pasamos de hacer una aplicación a brocha y hay un lanzamiento mundial, hay un avance tecnológico que fueron las pistolas de pulverización de pintura. Entonces, o sea, ya pasaban de dar capas y capas con esta pintura de aceite de linaza, que finalmente al generar tanto espesor, la resistencia a los agentes químicos, pero más bien atmosféricos en esa época, pues y químicos obviamente también, era muy baja. Entonces, eran capas tras capas tras capas, ya con el sistema de nitrocelulosa bajan a 4 capas. O sea, ya hay una reducción en espesores, hay una reducción significativa en tiempos de secado, pero obviamente seguían siendo, la industria automotriz buscaba perfeccionar la pintura porque era el mejor medio para proteger la carrocería. Y me imagino que fue aumentando mucho la demanda de automóviles, cada vez más personas tenían acceso a adquirir su carro, entonces había que buscar una forma de sacar mucho más rápido o de entregar más rápido los carros que se estaban pidiendo. Exactamente, empieza lo que hoy conocemos como la producción en línea. ¿Listo? Pero también, ¿qué se da? Se empieza a ofrecer gama de color. Ya el negro pasa a un segundo Ok. plano, ya no es tan popular en cierta manera, cosa contraria ahorita que el negro ya muestra elegancia en ciertos modelos de vehículos. En alguna época de la historia automotriz en Colombia, el negro no se empleaba tanto porque si recuerdas, años atrás, entre los 70, 80, los taxis eran negros. Bueno, a mí no me tocó, entonces no lo recuerdo, pero sí hay una relación muy cercana entre las cosas que nosotros asociamos a los colores. Exactamente. Entonces ya el color negro pasa de ser muy popular en esa época y ya se empieza a ofrecer una variedad o una paleta más amplia de colores. Y eso lo permitía el sistema de aplicación, que era este sistema nitrocelulósico. Ya por los años 50, 60 aproximadamente, viene una revolución industrial también impresionante en la parte química y pasamos de un sistema nitrocelulósico a un sistema acrílico. Entonces ya empezamos, bueno, ya empieza a salir los polímeros, los monómeros y estas cadenas de monómeros, estas secuencias y estas resinas se convierten en muy duraderas, muy versátiles en cuanto al secado, en cuanto a la parte de brillo, en cierta manera. O sea, mucho mejor brillo que, estamos hablando de las lacas acrílicas, porque hay una evolución de la laca nitro, la Sí, laca acrílica, y fue un gran paso también. Ya se empiezan a involucrar pigmentos de efecto, ok. ya se empieza a ofrecer aluminios, perlas, colores llamativos, un poco más, ya dejan de ser un poco tan planos y empieza a haber como esta tendencia a colores de efecto. Llega el color completamente a los vehículos. Hay una, ¿Y hay cómo es una el tema de evolución. la evolución en los tiempos? ¿Siguen disminuyendo los tiempos de secado? ¿Ya sacamos muchos más vehículos por día, por semana? Exactamente, entonces ya pasamos primero de entregar un vehículo en 40 días, luego a 7 días y ahorita, hoy en día, por ejemplo, las ensambladoras de vehículos
Hay algunas que fabrican 1 millón de vehículos al mes, Wow. 250.000 por semana. O sea, eso es una cosa astronómica. Y eso implica que la tecnología de la pintura haya avanzado de tal manera que en cuestión de 2 horas ya puedas tener un vehículo completamente pintado para entrar a ensamble. O sea, es una cosa, en este momento una cosa de locos. Pero llegado el momento, entonces esta evolución, estamos hablando más o menos entre los años 50 y 60, esta evolución implica entonces que seguir buscando protección de la carrocería. ¿Ok? Ya no solamente es, bueno, tenemos la opción de color muy llamativo, una oferta, una gama que ya se empieza a ampliar, pero ¿cómo protegemos la carrocería? Porque ya empiezan entonces a salir no tanto metales ferrosos, sino que ya empieza como el modelos aerodinámicos, ya la velocidad empieza entonces también a jugar un factor importante en el desarrollo del vehículo. Entonces necesitábamos también, bueno, de acuerdo a estos modelos aerodinámicos, a la velocidad, pinturas que en cierta manera Ayuden. ayuden a proteger también. Entonces, pasamos de lacas acrílicas a pinturas acrílicas, ya pinturas acrílicas que van evolucionando y finalmente se convierten en sistemas de 2 componentes, que es lo que conocemos hoy en día. Pero estos sistemas bicomponentes o sistemas de 2 componentes, que indica que necesitan de pronto de un catalizador o un endurecedor, ya daba un mejor respaldo a la protección. ¿Protección en qué sentido? En que se empiezan a desarrollar los primer, las bases, siempre buscando que sea anticorrosivo y adherente también, obviamente. Ok. Porque como te digo, esta evolución también de los materiales, ya se empieza a mirar, a poner los ojos en el aluminio, por ejemplo, partes plásticas. Hoy en día, yo creo que el 30-40% del vehículo es plástico. Y con esto también aseguramos mucha durabilidad en el color. Total. ¿Qué ocurría con los sistemas de laca acrílica, por ejemplo? En el momento, muy bonitos, el brillo, la nivelación, que eso es lo que se logró con ese avance del paso del nitro. El nitro era muy difícil, el sistema nitrocelulósico era muy difícil de mantener. El sistema de laca acrílica era mucho más fácil de mantener. Sin embargo, con el tiempo, 2, 3 meses de pintado del vehículo, teníamos que estar polichando, teníamos que estar sacando brillo. Entonces eso no era lo ideal, De porque acuerdo. al momento en que yo empiezo a brillar demasiado, a tratar demasiado la pintura, voy reduciendo espesor y voy exponiéndolo a los rayos UV del sol. Entonces no era bueno por la decoloración, pérdida de brillo, etcétera, se veía feo. Este paso a pinturas acrílicas, entonces nos da mucho mayor protección al color, más durabilidad en el tiempo. Sin embargo, empezamos con sistemas monocapa. Monocapa es el color, endurecedor o catalizador y Y es, secaba y curaba y ya, parte sin ahí novedad, quedaba el acabado final. generaba su acabado muy bonito, muy brillante y sin embargo también ocurría lo mismo, que quedaba muy expuesto a las inclemencias o a la afectación climática, que afecta demasiado a la pintura en cuanto a los rayos UV más que todo. Y la lluvia ácida, pues que en este momento la contaminación en nuestras ciudades es muy alta, muy elevada, entonces también afecta. Entonces llegamos a un punto en el que el medio ambiente también se volvió un factor determinante para desarrollar nuevas tecnologías que nos permitieran preservar la calidad de las pinturas. Exactamente. Entonces no es sino hasta los años 80 que empezamos a ver en el ámbito de las pinturas la sigla VOC. Empieza a retumbar en los oídos de los seres humanos la sigla VOC, compuestos volátiles orgánicos. ¿Y qué es eso? Compuestos volátiles orgánicos es la emisión de vapores químicamente, los solventes que se involucran dentro de la pintura, todo esto que se genera en el proceso de secado, que va afectando la capa de ozono, que va afectando significativamente a las personas. O sea, cuando nos exponemos a una pintura sin protección
obviamente estamos afectando a nuestra salud. Entonces, todas las pinturas hasta ese momento, pues obviamente va a ser solventes, y que aún todavía existen hoy en día, pero más adelante hablamos cuál es o cómo estamos regulados, por ejemplo, en PPG. Estos compuestos volátiles orgánicos, estas emisiones de vapores y de solventes, necesitamos generar procesos de pintura para reducir esas emisiones o cero emisiones. Y ya entonces empezamos a ver desarrollos de productos, aunque fueran de dos componentes, a base de resinas acrílicas, por ejemplo, como los poliuretanos o los barnices. Pero bueno, eso como protección, pero necesitamos algo un sistema, una tecnología de pintura que me transporte esas partículas de chispas de aluminio, de perla, de la mejor manera, que sea de secado rápidos, y nacen los sistemas poliéster en ese momento. Los sistemas poliéster son combinaciones, también polímeros, químicamente, que lo que hacen es, mezclándolos con resinas acrílicas o epóxicas, generamos una capa algo delgada, pero me transporta el color, me da viveza, me transporta las chispas, los aluminios, las perlas, pero tengo que sellarlo con algo, protegerlo. Y ahí donde nacen también los barnices, las capas transparentes. Y se da cuenta, la tecnología de las pinturas se da cuenta de que era el mejor medio para proteger el color. Una capa, en este caso transparente, que como es el barniz, conformado por aditivos, se llaman en este caso aditivos tinubines o aditivos que evitan el paso directo de los rayos UV del sol, obviamente para que no se presente decoloración, pérdida de brillo o que la pintura se vuelva fea, que se matice, que se decolore, que se desgaste. Pálida. No sé si en la calle algunas veces te has dado cuenta de algunos vehículos que uno dice, uy, pero aquí qué pasa, se ve como matizado, y son piezas expuestas. Puede ser el capó o el techo, Sí. que es donde da directamente el sol. Quiere decir que no hubo una buena aplicación o un buen uso del sistema de pintura. Hoy en día, después de todos estos años de avances, ¿cuáles son esas tecnologías que podemos encontrar en el mercado de las pinturas? Bueno, entonces retomemos. Esta sigla BOC, ¿a qué lleva? A que la tecnología avance en la parte de pinturas. Y llega PPG en 1997 y lanza al mercado la línea Envirovis, un sistema 100% agua. Y hay igual otras diferentes pinturas en el mercado también lanzan sus sistemas, pero se da esa innovación en sistemas base de agua. Sistemas para pintura automotriz base de agua. Con eso se reduce casi en nuestro sistema 100% de emisión. Si te das cuenta y alguna vez tienes la oportunidad de oler, nosotros no tenemos un olor, o sea, un olor fuerte, nada de esto. Es algo muy agradable, huele agradable, no hay emisión y de muy buen desempeño en el momento de hacer o un retoque puntual, una pintura general, o sea, es el mejor sistema. Obviamente este sistema tiene que ser sellado con un barniz. Sigue siendo sistemas que involucran partículas de aluminio, partículas de perla, que van finalmente sellados o protegidos con un barniz, una capa transparente. Sin embargo, con esta evolución que ya tenemos pinturas base de agua, también se ha trabajado en el desarrollo o innovación en la disminución de porcentajes muy importantes de la cantidad de estas partículas volátiles en pinturas o en recubrimientos que son base solvente. Exactamente. Bueno, te cuento, más o menos al día de hoy tenemos un aproximado de 90 a 100 clientes que trabajan con nuestro sistema Envirovis. Son clientes premium. Acá en región andina. En región andina. Segmentos premium, segmentos de gamas altas en algún caso. Talleres concesionarios que tienen marcados todos sus procesos y que es lo ideal. ¿Y cuál es el proceso ideal en la pintura de un vehículo? Primer, un imprimante o un anticorrosivo inicial,
luego capa color, luego capa barniz. Eso es un sistema, lo que conocemos como sistemas bicapa. Un sistema bicapa de color, capa barniz. Ok. Pero sin olvidar el sistema de protección, que son los primers o los bases de los componentes, que son anticorrosivos. Ese sería como el proceso. Pero este barniz que va a cubrir y a proteger el sistema base de agua, obviamente también es desarrollado con sistemas de bajo VOC o sistemas de bajas emisiones, porque pues no justifica yo tener un sistema base de agua como color y sellar con cualquier barniz, no sería lo ideal, no es lo ideal, ¿cierto? Aunque tenemos desarrollos de primer y de barniz base de agua, lo más común en este momento es irnos por el sistema Deltron para primer y barniz, y el color base agua, pero ambos sistemas que son base solvente, el primer y el barniz, son de bajas emisiones. O sea que yo puedo combinar tecnologías cuando estoy pintando vehículos. O sea, yo combino tecnologías base solvente con base agua. Exactamente. Y eso es lo ideal en este momento y la versatilidad que ofrece PPG al momento de proteger mi vehículo. En este momento PPG va a la vanguardia en este tipo de productos de alto desempeño, de bajo VOC, de bajas emisiones, con resultados óptimos en acabado, brillo, color, durabilidad, etcétera, etcétera. O sea, la mejor opción. Hay algunos mitos relacionados con el uso de los recubrimientos base agua. Sí, demasiado. Te los voy a contar para ver cómo estamos con ese tema de mitos. El primer mito que hemos escuchado con respecto a este tipo de recubrimientos es que son recubrimientos que se pueden diluir o se pueden desgastar muy fácil bajo el agua, a la intemperie. Bueno, vamos chuleando los mitos cada uno. El primero, el mito de que estas pinturas, si yo pinto, entonces llueve y el vehículo se me despinta. No, no, por favor. A ver, Envirobase, nuestro sistema Envirobase es 100% agua, o sea, su dilución es con agua, literal, pero es agua desionizada, agua que se trata, donde se le quitan los minerales, moléculas de oxígeno. Por ejemplo, te pongo un caso. Cuando pintas una pared en tu apartamento, compras un potecito de vinilo, pintas tu apartamento y de pronto te queda un poquito y dices, no, lo voy a guardar para cuando de pronto se me vuelva a ensuciar la pared, emplearlo nuevamente. ¿Qué pasa cuando destapas ese tarro? Está sentado. ¿Y qué más? Hay encima como una capa. No te huele, hay una capa Sí. que se forma y huele como que, bueno, literal, podrido. Sí. Es las moléculas, como diluimos con agua literal del grifo, las moléculas de oxígeno oxidan la pintura y es el olor que emana. Lo mismo sucedería en este caso si lo diluyéramos la pintura Envirobase con agua del grifo. Entonces tenemos nuestro diluyente, que sería en este caso el T494, pues ya me estoy metiendo por códigos de producto, pero es agua deionizada, o sea, agua tratada donde se le eliminan los minerales, moléculas de oxígeno y ya queda. O sea, no queda para consumo humano obviamente, sino para dilución de las pinturas. ¿Qué pasa? Solamente es para diluir y llevar la pintura a viscosidad. Una vez pulverizado sobre la superficie, alcanza y evaporado, hay que sacar el agua, hay que evaporar el agua, obviamente, porque estamos diluyendo con agua. Lo mismo que sucede cuando diluimos con solvente. Y eso se hace en procesos de horneado. No, no necesariamente. No. Yo sí tuve la oportunidad de ver que en algunas partes donde las temperaturas son muy bajas, por ejemplo en Estados Unidos cuando están en época de invierno, la temperatura es muy baja, las cabinas donde se hace la aplicación suben la temperatura a 30, 40 grados, pero es porque aquí estamos en pleno trópico todavía, entonces llegar a ese extremo de pinturas abajo -0 de pronto no se da, pero hay un sistema que es un sistema Venturi, que es con aire, o sea, se conecta a la manguera y se ubica a 45 grados sobre la superficie, el Venturi, que genera una especie de remolino de aire y es para sacar el agua y evaporarla. Una vez se seca la pintura,
alcanza todas sus propiedades de resistencia y dureza. Y muy buena adherencia. Total. Y hay que sellarlo con barniz. Como sello con barniz de 2 componentes, son transparentes 2 componentes, obviamente cuando llueve, pues no. Y ese es otro de los mitos que hay en términos de pinturas base agua y es sí tienen buena adherencia. Total. O sea, la adherencia es impresionante, 100%. Es más, un ejemplo, si yo dejo secar, estoy con la pistola, estoy atomizando, estoy pulverizando la pintura en ese momento y por alguna cuestión entra unas llamadas, algo, se me olvida que tengo la pintura en la pistola. Oh, Dios, se me seca y después. No hay O forma. sea, hay que recurrir a otros métodos para retirarla. O sea, la adherencia es excelente. Y el último mito que hemos escuchado sobre esto, bueno, uno de los últimos que tengo acá, es que si necesito hacer un proceso de repintado automotriz en caso de una colisión, dicen que no es tan fácil igualar el color en un sistema base agua. Por el contrario, hay una facilidad de reproducibilidad de color impresionante. ¿En qué sentido? Primero, la estabilidad de las pinturas. Segundo, el sistema Envirovis, nuestro sistema de agua, es un sistema tixotrópico donde los pigmentos se mantienen en suspensión. Entonces, cuando yo hago la pulverización, hago la igualación de color, etcétera, es muy fiel a la reproducibilidad. Y segundo, es mucho más fácil, mucho más rápido y mucho más sencillo. Te cuento algo. Todos los clientes que empiezan a emplear el sistema, que dan inicio en sus talleres a emplear el sistema Enviro, el sistema base de agua, o sea, se enamoran completamente. Se enamoran completamente del sistema Envirovis. Por las razones obvias que son las bajas emisiones, o sea, ya no huele tanto a solvente. Para el colorista, el que acerca el color es mucho más, o sea, ideal. Obviamente necesitamos que haya protección. O sea, no por el hecho de que sea un sistema base de agua no vamos a tener protección personal como la mascarilla de carbón activado, por ejemplo, guantes también, o sea, todo. Pero la exactitud, es más, en nuestro software de formulación Paint Manager XI, vamos a encontrar que es un software robustísimo. O sea, estamos hablando de que en todas las líneas podemos encontrar aproximadamente 1.500.000 fórmulas. Siempre que ingresamos, buscamos un código del color que me llega en ese momento, el código en el vehículo que voy, localizo el código y lo busco en el sistema, me va a aparecer en el sistema Envirovis y luego en sistemas base solvente que ofrecemos, que son Global Deltran e Excel. Pero vamos a siempre encontrar, o sea, la reproducibilidad se da tanto en agua como en solvente, entonces no hay ningún inconveniente. Ahora que estamos entrando a este mundo de la tecnología, me gustaría que conversáramos un poquito sobre las pinturas o los recubrimientos en la era digital. ¿Qué podemos encontrar hoy en día? Entonces, el color obviamente va evolucionando a medida que va evolucionando las pinturas. Y cada vez es mayor la oferta de color. ¿Por qué? Porque hay que atraer a los clientes finales. O sea, los diseñadores en las ensambladoras o de determinadas líneas de pintura, de vehículos, hace que las pinturas también vayan evolucionando, pero en oferta de color. O sea, finalmente estamos pasando de sistemas bicapas, pasamos por sistemas, o sea, sistema bicapa es capa color más capa barniz. Sistemas tricapas, por ejemplo, o sea, necesitamos ofrecer que sean llamativos. Entonces, un blanco pasa a ser ya, por ejemplo, algo muy atractivo porque está la capa color del blanco, luego va una capa encima de aluminio o de perla. Hay un color en este momento, el 51K de Mazda. Sí, 51K. Es un blanco perlado Es un blanco muy lindo. Hermoso. Involucra también unas partículas de aluminio, que es el mismo aluminio que se emplea en el matching gray, que es otro color de Mazda. O sea, Mazda en este momento es como el referente de color. Y esa partícula de aluminio da un viso perlado, literal. O sea, como el color de las perlas de los collares, que muchas veces llamamos blanco perla o blanco perlado, pero finalmente o se ve muy amarillo o muy beige, pero este color que te estoy diciendo, el 51K, es hermoso. Entonces, a eso voy. Ya vamos por sistemas tricapas, ya hablan de sistemas cuatricapas, o sea, sistemas de 4 capas, pero son sistemas donde se emplea un fondo
en este caso fondo es el mismo primer, puede ser color oscuro, gris o negro, luego el color encima, plano, luego la perla y luego el barniz. ¿Qué se viene en innovación o qué vemos a futuro con los recubrimientos? En este momento, la innovación en la tecnología de pinturas y lo que se nos viene encima es pinturas que son autorreparables. Wow. O sea, esto es cosa de ciencia ficción realmente. Ellas mismas, pequeños rasguñitos, la nanotecnología, que en este momento es lo que se está implementando, ella hace que ese rasguñito, por medio de temperatura, se autonivele y se rellene ese rasguñito y parte sin novedad. O los cambios de color por temperatura. O sea, con temperaturas extremas, no sé si has visto de pronto algunos videos donde bañan un vehículo, dejan caer un baldado de agua caliente o agua fría y hay cambios de color. O sea, Incluso también hemos visto carros que dependiendo del ángulo en el que se miren, es un color diferente. bueno, eso, exacto. Pero eso ya es algo ya visual, es un efecto. En nosotros hace parte de la línea Vibrance, que es un pigmento que se llama Arlequin, y lo que hace es una partícula a base de sílica que tiene un recubrimiento que hace que se vuelva multi-iridiscente, o sea, que haya una iridiscencia, un reflejo de luz, y de acuerdo a la posición o al ángulo de que lo esté mirando, hay cambio de color. Pero eso, esa innovación, bueno, ya está creado, ya está en el mercado, para gusto los colores. O sea, hay algunos que de pronto es muy innovador, otros que les gusta, otros que de pronto son más recatados, digamos, más serios al momento de adquirir un vehículo. Mejor dicho, lo que nos podamos imaginar en tecnología de color se nos va a quedar corto con lo que se nos viene en un futuro. Que se nos viene en un futuro y donde PPG siempre va a estar a la vanguardia para ofrecer a nuestros clientes el mejor desempeño, el mejor proceso, la mejor forma de pintar el vehículo y obviamente pues no nos podemos quedar atrás. Te vas a dar cuenta de lo que va a venir más adelante. Bueno, Sergio, ya hablamos de pintura, ahora vamos a hablar de herramientas tecnológicas. Hoy, desde la era digital, ¿cuáles son esas herramientas que podemos encontrar enfocadas en color? Bueno, entonces, para la parte de color hay que tener algo presente y es que es esencial al momento de realizar una reparación en el vehículo. Un ejemplo, tú como usuario final, o sea, cuando llevas tu vehículo a reparar, lo primero que recibes es color. Revisas que esté armonioso, que haya un empalme ideal de color, que veas brillo, que lo veas bonito, que la parte que estuvo afectada en tu vehículo, que por lo general se vuelve un dolor de cabeza cuando tienes un percance con el vehículo, que se vea uniforme, que se vea bonito, que se vea bien, que no haya diferencia de color. Entonces, como es tan importante, pues obviamente es importantísimo para PPG. Y estos desarrollos tecnológicos van muy de la mano de nuestro software. Tenemos un software inicial, un software de formulación muy robusto en formulación. Aproximadamente 1.500.000 fórmulas que podemos encontrar en este software. Pero empezamos con un software que el primerito que tuvo PPG, que se llamaba Paint Manager Legacy o Legado. Evoluciona al Paint Manager XI. O sea, este Paint Manager, te cuento, PPG tiene alrededor de 74 plantas en el mundo. En este momento, en la planta yo creo que ya están acostados, en la planta de Australia hay alguien que está subiendo una fórmula de un vehículo que está saliendo en ese momento de ensambladora. Va a una plataforma que se llama el Grid, y es de donde en este momento el Paint Manager Excite se alimenta de esa formulación. Es decir, que desde acá o de cualquier lugar del mundo tengo acceso a la formulación de color de cualquier lugar del mundo. De cualquier lugar del mundo con el Paint Manager XI, que en este momento yo diría que todos nuestros clientes ya tienen instalado este software, y si no, los invito a que nos pasemos del Legacy al Paint Manager Excite, porque vamos a estar actualizados al día a día con la formulación. Como te digo, el color es importantísimo para PPG como solución, como opción de solución. Entonces, volviendo a este ecosistema que envuelve la parte digital en PPG,
la innovación también. Entonces se lanza una aplicación que se llama el Visualize. Y este Visualize, en función con el Paint Manager, crean la pareja perfecta. Porque el Visualize me va a permitir ver en la pantalla del color en forma tridimensional, a la vez ligado a otra opción de color que se llama el Digimatch, que es el fotoespectrómetro de 6 ángulos con una luz LED potente. Yo quisiera aquí hacerte una pregunta muy clave y ¿qué es un fotoespectrómetro? Un fotoespectrómetro, yo hago una analogía, una comparación con una cámara fotográfica. Ok. Pero esta cámara fotográfica lo que va a hacer es capturar una curva espectral. Vamos en contexto. En colorimetría, el color es una sensación óptica que el ser humano percibe a través de la luz. Si no hubiese luz, pues no hay color. Entonces, el fotoespectrómetro genera su propia fuente de luz. Cuando yo lo posiciono, vamos a hacer una toma, vuelvo y repito, como si fuera, vamos a hacer la analogía de una cámara fotográfica, lo posiciono sobre la superficie, él genera, por ejemplo, el Digimatch, son 5 tomas, digámoslo así, y luego lo que hace es, como genera su propia fuente de luz, cada uno de los ángulos, que son 6 realmente que tiene, cada ángulo de incidencia visual tiene un lente, captura el reflejo de luz, lo convierte en una curva espectral, cada color tiene una curva, lo identifica una curva espectral. Es como a los seres humanos que nos identifica la huella dactilar, cada color tiene esa identificación de curva espectral. Y al descargarlo en el software de formulación Paint Manager Xi, ¡pum!, nos muestra cuál sería la mejor fórmula para llegar a ese color. Y si digito el código literal del color que aparece en el vehículo, me traería la variante, porque eso es otra cosa. Está el color original, más las variantes que se van presentando en el tiempo de ese color. Entonces, finalmente es Paint Manager Xi, con más de 1.500.000 fórmulas, ligado al Visualize, que me muestra en tercera dimensión la fórmula, o la lectura más bien, que hice con el Digimatch, obviamente con la fórmula que me aparece en gramos de cada uno de los componentes que relacionan esta fórmula, y en forma tridimensional me muestra cada uno de los ángulos de incidencia visual, cómo se comporta. O sea, es una cosa descrestante. Déjeme decir esa palabra, descrestante literal, porque te adelantas, vas un paso más allá, cómo esa fórmula que él trae, que es la más cercana, qué es lo que yo tengo que hacer, qué le agrego, qué le quito, qué modifico. Y lo más reciente es el Link Color, que es un software de formulación similar, o básicamente son con las mismas características del Paint Manager Xi, pero este Link Color está en la nube. O sea, yo solamente digito la dirección, un HTTPS, bueno, la dirección en internet, obviamente previa autorización de parte de PPG. Para la región andina, pues yo sería el que autorizo, y llega la suscripción, te suscribes y puedes tener la aplicación tanto en el computador como en el celular. O sea, yo ya en cualquier parte puedo consultar cuál es la fórmula del vehículo, con el código. O sea, es una cosa impresionante. ¿Cuál es el último lanzamiento de herramientas tecnológicas que han llegado a PPG, específicamente en región andina? Hablemos de la región andina y retomemos nuevamente nuestro sistema Envirobase. Llega la Moonwalk. La Moonwalk es, yo lo llamo como una especie de auxiliar de laboratorio. ¿Por qué? Porque está el colorista o la persona encargada de hacer el acercamiento de color, es la fundamental. Pero la Moonwalk, en la Moonwalk imagínate un contenedor de todas las tintas, en este caso en el sistema Envirobase, por el momento va dirigido al sistema Envirobase. Entonces están cada una de las tintas, son como alrededor de 90 tintas, un cargue completo. Si te fijas, las tintas en una máquina, en este caso en la Moonwalk, está conformada por colores primarios, colores secundarios, blanco, negro, aluminio y perlas. O sea, una gama impresionante hasta completar 90 unidades, 90 tintas, 90.
90 dosificadores, llamémoslo así. Entonces, está conformado también por una pantalla táctil que se llama el TouchMe. Tengo un espacio para colocar el Digimatch. O sea, no, esto es una cosa... Se conecta con otras tecnologías. Se conecta con el Pay Manager que está en el TouchMe. Y cuando el colorista toma la decisión de cuál es el color que necesita pesar, entra la Moonwalk. Da dentro del software las instrucciones para que la Moonwalk, ya una vez colocadas las tintas en la máquina del color que voy a pesar, según la fórmula que me muestra en el software, él, por medio de un rayo láser, reconoce, un código de barras, reconoce la tinta y empieza a dosificar la cantidad exacta con una precisión de 0 milimétrica, sería la palabra, una precisión impresionante en el pesaje. El colorista puede ir a hacer otra lectura en otro vehículo, puede, no sé, ir entregando masilla, ir entregando, hacer otras funciones, mientras que la Moonwalk, con esa precisión, esa exactitud, termina de pesar, ya retira para ir a hacer su aplicación, pero yo ya he evaluado el color en el Visualize. Entonces yo ya sé qué era lo que necesitaba retener o ajustar y pongo a dosificar, doy la orden que se me dosifique otro color y así sucesivamente. Entonces nos ahorra tiempo, producto, no hay desperdicios, porque pues, obviamente la precisión. Muchas veces dañamos colores en el taller porque se me va la mano. Uy, era 0.1 de negro y se me fue a 1 gramo. Entonces imagínate cómo quedaría ese color. En cambio aquí hay una precisión y una exactitud impresionante. Increíble. O sea, tenemos un ecosistema bastante grueso que nos facilita y que nos permite de verdad llegar a ser muy asertivos en términos de colores. Entonces, y me imagino que cada día va a ir evolucionando muchísimo más. Totalmente. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Hemos recibido información absolutamente valiosa de cómo ha sido la evolución en la tecnología, no solamente de las pinturas, sino de las herramientas tecnológicas que nos permiten mejorar cada vez más el acercamiento a los colores. Vamos a cerrar, pero antes de hacerlo, te vamos a invitar a una sección de preguntas rápidas que es muy famosa para nosotros y nos tienes que responder lo primero que se te viene a la cabeza. Ok. ¿Estás preparado? Pues sí. Sí. ¿Cuál es tu color favorito para un auto? El gris. ¿Brillante o mate? Brillante. ¿Cuál es un error común que se pueda encontrar en un taller? Un error común que de pronto hoy en día los talleres se cierren al difuminado, por ejemplo. El difuminado ya está avalado, el difuminado es necesario en algunos colores, no siempre, o sea, no le estoy abriendo la puerta a que siempre se haga el difuminado. Difuminado es tocar la pieza siguiente con la pintura para que haya una homogeneidad, o sea, que no se vea como esas diferencias. Si no te has dado cuenta, de pronto en la calle uno ve una puerta de una tendencia, a la otra puerta más oscura, más clara, y entonces eso se vuelve, pero porque no permitieron en su momento, si había una complejidad en el color, porque nos vamos a encontrar con colores complejos en su formulación, en su tendencia, en su efecto. Ese es el principal error, que cuando toman la decisión de difuminar es porque han pintado 4 o 5 veces la pieza, entonces ya han invertido demasiado dinero, demasiado tiempo. Invertido no, han perdido realmente. ¿Cuál es esa tecnología que más te impresiona hoy? Sistema base de agua. Eso es lo que más me impresiona. A título personal, ¿pintura base agua o base solvente? Base de agua. Y la última pregunta, ¿cuál es el acabado favorito para ti, perlado o metalizado? Me es indiferente. Siempre y cuando dentro de la pintura se involucren pigmentos de efecto que sean destellantes, llamativos, me parece hermoso. Claro está. Ahorita estamos como devolviéndonos un poquitico, como en la moda del vestuario, que muchas veces en algún año llega tendencias anteriores. Ahorita, si te has dado cuenta, la tendencia es a colores planos. Hay unos colores, pero que de lejos los ves planos. Una vez te acerca, ya. Si tienen algo de chispa, algo de aluminio de perla, pero son hermosos. No sé si te has dado. Y hay unas marcas. Claro que también ahorita tenemos un número de marcas considerable en el país, o sea, están ingresando demasiadas marcas, inclusive entre ellas chinas, y hay unas marcas con unos colores. Hay un carro de Volvo que me encanta. ¿Cuál? ¿Qué color es? Es un color gris,
preciso es el gris, pero se ve como un gris pizarra, hermoso, entre azul y verdoso, se ve hermoso, hermoso. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Nati, por haberme invitado a este espacio y que no sea la última vez. No va a ser la última vez. Gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio. Los invitamos a seguir escuchándonos y a seguirnos en redes sociales. Las pueden encontrar aquí abajo. En LinkedIn nos encuentran como PPG América Latina y en Instagram y en Facebook nos pueden encontrar como PPG Región Andina y PPG México. Color al Aire es presentado por PPG, líder mundial en pinturas, recubrimientos y materiales especializados.